el caso clínico pertenece a una mujer de 53 años, separada, profesora de primaria, procedente de Chorrillos y natural de Lima, con un tiempo de enfermedad de 9 días, forma de inicio insidioso, curso progresivo. Ella refiere iniciar su enfermedad con cefalea global, tipo opresivo, asociado a malestar general, tos, fiebre, sintomatología de presentación constante y diaria. Refiere haber presentado también durante un solo día deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, en 5 a 6 oportunidades, de un volumen aproximado de 150 centímetros por vez, los cuales se autolimitaron espontáneamente. 6 días antes de su ingreso, se agrega dolor de espalda, asociado a disnea progresiva, que al inicio se incrementaba solamente al toser, con mejoría leve al utilizar en casa suplemento oxigenatorio. Le buscaron un balón de oxígeno y le colocaron 3 litros por cánula binasal. Desde hace 3 días antes de su ingreso, la disnea se intensificó y observan los familiares mayor dificultad para respirar, motivo por el cual la traen a la emergencia. Como antecedentes de importancia, ella es una paciente hipertensa, diabética, obesa, que hace 24 años le hicieron histerectomía. Niega reacciones adversas a medicamentos. Como medicación habitual, toma metformina de 850 miligramos 3 veces al día, losartán de 50 miligramos cada 12 horas, propanolol de 40 miligramos cada 12 horas, y su estado basal es autosuficiente. ¿Alguien quisiera que amplíe o quiere hacer alguna pregunta respecto a la anamnesis? Bruno. Adelante, A ver, Bruno. doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería saber si la tos era con expectoración o si era tos seca. Es una tos seca, totalmente seca, disneizante. Gracias, doctor. Si no hay otra para continuar y lo pedimos de repente al final, rápidamente. Creo que continuemos, doctor Zamora. ¿Continuamos? Sí, Muy continuamos. bien. Gracias, doctor Roldán. Al examen físico, encontramos a una paciente con una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, frecuencia respiratoria de 42 por minuto, la presión arterial 110/70, temperatura no le cuantificaron, saturando 45% con máscara de reservorio a 15 litros. La talla de la paciente, 150 centímetros de altura, con un peso aproximado de 120 kilos. En mal estado general, obesa, con ventilación espontánea, muy taquipneica, con uso de musculatura accesoria, y ya le habían colocado la máscara de reservorio. Cuando se examinó piel, se encontró una piel fría, no había cianosis, pero estaba fría. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos, regulares, pero taquicárdicos. En tórax y pulmones, la amplexación disminuida por la obesidad, el abdomen globuloso, blando, depresible, sin dolor a la palpación, con ruidos hidroaéreos presentes en números normales. El estado neurológico es una paciente despierta, atenta, lúcida. Se le catalogó con una escala de Glasgow de 15.
ansiosa, sin déficit motor ni sensitivo. Ese es el examen físico encontrado en la historia clínica. Livio, hay unas preguntas antes de continuar de Alfredo Trujillo, que nos dice si había disnea al decúbito. No podía sentarse, perdón, no podía echarse la paciente, estaba sentada, no toleraba. Muy bien. Otra pregunta de Raquel Rodríguez, que nos pregunta si las deposiciones se acompañan con síntomas adicionales. No. O sea, la deposición, solamente, las deposiciones la tuvo solamente durante un día en el transcurso de los 9 días que se autolimitaron. Toda la sintomatología aparentemente era cortejo del problema respiratorio que tenía. Bien, en este caso hay una pregunta de Catherine Recuay que nos dice, ¿este caso es de este año? O sea, fecha de este caso. Este caso es de agosto del 2020. Bien. Luis Morán nos pregunta, luego de la saturación de 45%, falta el dato de FIO2, dice. Está consignado el FIO2, máscara reservorio 15 litros. Ok. Y Diego Galvez nos pregunta, ¿cómo fue la ocultación pulmonar? Muy difícil porque era una paciente muy obesa, muy gorda. Mucho tejido adiposo que dificultaba la ocultación. Así es. La siguiente pregunta es lo mismo, ¿se ocultó tórax? Bueno, ya contestó el doctor Zamora. ¿Alguna otra pregunta más en relación a anamnesis y examen clínico? Bien, continuemos entonces, doctor Zamora. Bueno, de inicio se le tomaron ciertos exámenes, los cuales han sido consignados allí, ¿no? Justo como ingresó a la unidad de shock trauma con máscara de reservorio, los resultados son los que están consignados: un pH de 7.44, PCO2 de 57.6, un PO2 de 57, saturación de oxígeno 88.7, lactato 1.2, y con esta radiografía. El PO2 es 62. No es 50. Sí. Ya, corrijan señores alumnos. PO2 de 62, no es 57.6, sino 62. Luis Garro nos pregunta, ¿se le pudo palpar tiroides? Creo. No se palpó tiroides, ¿no? Porque no era, digamos, el cuadro clínico que presumíamos en ese momento, ¿no? No, lo obviamos, no lo palpamos, no lo buscamos. Bien, otra pregunta, Ricardo Vences, ¿el patrón radiográfico es en ala de mariposa? Ese criterio lo vamos a discutir cada uno en su grupo. Es importante que ustedes vayan aprendiendo y cada docente les va a explicar si corresponde o no corresponde a lo que estás preguntando, ¿no? De todas maneras, una revisión a radiografías, si estás pensando en algo para corroborarlo y complementar el día de la discusión sincrónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Continuamos con el desarrollo del caso y van a ir... A ver, acá hay otra, dice... ¿Le hicieron prueba molecular o sérica de COVID-19?
Sí, se hicieron las pruebas respectivas, ¿no? Tanto de molecular como rápida se hicieron. Están consignadas también en el reporte que les he alcanzado. Están pruebas rápidas, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G reactivo, prueba molecular positivo. Se hicieron. Se hizo también una tomografía, un TEN de tórax, en donde se observó un patrón que creo que deberían revisarlo ustedes, ¿no? Se le pidió también pruebas de laboratorio, un hemograma, pruebas de función bioquímica, electrolitos, marcadores inflamatorios, perfil hepático, perfil de coagulación y las pruebas que preguntaron anteriormente, la prueba rápida y la prueba molecular. ¿Alguna pregunta hasta allí? Doctor, por casualidad le tomaron un dímero D. Dímero D, 0,20. Dentro de los marcadores inflamatorios, dentro de los reactantes de fase aguda, se le pidió PCR, deshidrogenasa láctica, dímero D y ferritina. Doctor, ¿qué escala de BIRATS era en la tomografía? ¿Qué escala de BILRATS? No sé. Nosotros no habíamos utilizado esa escala. Hemos utilizado otra escala para diagnóstico de COVID, de severidad, ¿no? Utilizamos la escala de Corrats. Claro, disculpa, el VIRATS es para lo que es ¿cómo se llama? Más relacionado a lo que es mama, ¿no? Para ver el estaría si es un VIRATS 1, 2, 0, 1, 2, 3, ¿no? Corrat. ¿Qué escala de Corrat? Sí, y el CORAT sí, claro, el CORAT sí. Y el CORAT es el que se usa para la interpretación tomográfica, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? La relación que hay entre la representación imagenológica tomográfica con el diagnóstico de COVID. Uh-huh. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Más? ¿Alguna otra pregunta más del caso? Fíjense que acá pregunten todo porque en la reunión sincrónica es básicamente la discusión del caso clínico y lo que tratamos es que ustedes hagan juicio clínico de los síntomas, signos y exámenes auxiliares que pueda presentar este paciente, ¿no? Nos interesa bastante que ustedes tengan esa, digamos, esa forma de interpretar los casos. Aquí hay una pregunta, creo, Catherine Recuay nos está diciendo: en los antecedentes se preguntó familiares con síntomas respiratorios similares a los del paciente o más leves. Se preguntó. Familiares no había, pero ella es profesora de primaria, ¿no? Y trabaja en un centro en INAVIF. Y ahí sí había contactos.
Claro. Ujú. Muy bien. Doctor, una consulta. En cuanto a las características de la fiebre, antes de que ella venga al hospital, ella refirió que tuvo fiebre como que persistente, pero fue todos los días, la fiebre iba y venía. No sé si podría decir un poco de las características de la fiebre, si fue cuantificado o Claro no que de sí, repente. claro que sí, doctor. La fiebre era una fiebre de presentación diaria, constante, que solamente disminuía con antipiréticos. ¿Y logró medirla en algún momento, alguno de los días? O no sé si todos los días. No lo tenemos, en algún momento ella llegó a tener 39 grados centígrados de temperatura, Y pero la sí lo fiebre, describía, la fiebre dígame, la fiebre persistía cuando ella llegó a la emergencia, o sea, ya seguía con fiebre todos esos días. así es. Uy, mi carro está afuera. Doctor, buenas tardes, disculpe, ¿cómo es la escala que usted mencionó para la escala de severidad de COVID? Se llama escala de Corrad, CO, espacio RAD. Es una escala que se utiliza para aproximarnos a ver el patrón, el patrón de presentación con el diagnóstico y que está marcada desde la 1 hasta la 6. Gracias, doctor. No es característico o geografía normal, es un Corrad 1. Si, por ejemplo, hay cualquier otro signo o cualquier otra alteración dentro de la tomografía, pero que no tiene un patrón característico, es Corrad 2. A partir del 3 se comienza a sospechar de COVID por la imagen en parches periféricas y centrales que empiezan a aparecer en los pacientes en los campos pulmonares. Y conforme estos van progresando a su consolidación y a formar bronquiectasias, atelectasias pulmonares, se convierte en 5. Y cuando todo este patrón radio o tomográfico tiene un sustento etiológico, ya sea por prueba rápida o por prueba molecular, es un Corra 6, diagnóstico definitivo. Bien. Yo creo que el doctor Zamora les está adelantando mucho. Sí, yo creo que demasiado, porque eso debería ser parte de su investigación ya. Así es. Ujú. Después Pero nos no importa, lo pregunta, interesante es que lo aprendan y que en el momento lo repliquen, aunque sea. hay una pregunta, dice Ana Molina, si la paciente se automedicó. No, no se automedicó, solamente con sintomáticos. Ya. Otra pregunta más de Catherine Requay, que nos dice, ¿cuántos días pasaron antes de la presentación de la disnea? ¿Presentó síntomas gripales previos? ¿Presentó anosmia, disgeusia? No, no está consignado ese dato. La disnea se presenta casi 6 días después del inicio de todo su cortejo sintomático. Claudia Reque nos dice, ¿cómo estaba la percusión y palpación en el examen TIO? Pues deben ser tórax, supongo, o no se realizó por la cantidad de tejido adiposo. Creo que por la cantidad de tejido adiposo fue difícil hacer la evaluación. No se pudo, a pesar de que quisieron auscultar y encontrar alguna signología respiratoria, fue casi imposible. Era una paciente con obesidad mórbida. Entonces, el grosor del tejido celular subcutáneo, el panículo era muy grueso. Uh-huh. Bien. Yo creo que algo más vivió, creo que falta, ¿no? En el informe. Algunas preguntas está planteando, ¿no? Entonces,
La idea de la presentación de este caso clínico era justamente en relación a la insuficiencia respiratoria y sus causas, ¿no? Entonces, los docentes nos interesamos en que ustedes aprendan la variedad de causas que pueden originar una insuficiencia respiratoria aguda y qué deben hacer, cuál es el abordaje inicial, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y con esas herramientas que tengan ustedes de exámenes auxiliares iniciales, analizar frente a qué están ustedes, qué tipo de insuficiencia respiratoria van a manejar. Tienen que aprender a utilizar sus índices de oxigenación, su gradiente alveolo arterial, para poder determinar si esto es una patología extrapulmonar o pulmonar y de acuerdo a ello plantear qué tipo de oxigenación le van a dar y qué tipo de ayuda ventilatoria tendría que recibir. Eso es, en contexto, las preguntas que deberían hacerse y que deberían desarrollar. Bien, esas 11 preguntas es lo que queremos que se desarrolle en el informe, dentro de lo que tienen ustedes en su instructivo, pero esto sí es importante tenerlo porque con esto vamos a poder precisar si realmente han entendido, tienen la clase, van a tener la clase colgada ahí en el aula y vamos a tener la reunión virtual también, sincrónica con el doctor Zamora sobre ese tema, ¿no? Entonces sí es importante que estas 11 preguntas estén en el informe para poder tener una calificación adecuada de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que con esa parte hasta ahí terminamos, ¿no, doctor Zamora? Sí, por mi parte, yo creo que ahí terminamos, doctor Roldán. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Última. Porque creo que ya va a empezar el partido. Bien, señores alumnos, y si no hay ninguna otra duda referente a este caso, entonces esperamos el desarrollo de estas 11 preguntas y ya en la reunión sincrónica vamos a discutir más sobre toda la sinología, sintomatología y los hallazgos imagenológicos que se tienen. Bien, yo creo que damos por concluido la presentación del caso clínico y nos estamos viendo en la reunión sincrónica. Doctor Zamora, ¿algo más para dar por terminado? No, doctor Roldán. Muchas gracias, doctores, por haberme permitido escuchar y hasta la reunión, hasta la clase de teoría. Ok. Bien, bien, señores alumnos, nos estamos entonces despidiendo y nos encontramos en el día de la reunión sincrónica con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes.